ser presente. Bien, ahora entremos en lo que es el tema de hoy. Y lo primero que vamos a ver es el principio de la escasez. El principio de la escasez, que ya algo lo habíamos visto en las anteriores clases, dice de que debido a que las necesidades son ilimitadas, la escasez, los recursos, siempre serán escasos para atenderlas. Es decir, que nuestros deseos exceden a la cantidad de recursos que disponemos para atenderlos. La escasez siempre existirá porque los recursos siempre serán insuficientes frente a la cantidad de necesidades que tenemos. La ley de la escasez dice de que cuanto más escaso es un bien, mayor será su precio. Esto lo habíamos visto cuando hablábamos de los bienes económicos, que se caracterizaban porque eran escasos, útiles y apropiables. Y decíamos que cuanto más escaso y útil es un bien, mayor será su precio. Esto lo podemos comprobar fácilmente mirando simplemente la realidad. Estamos en la época invernal, en esta estación, y es lógico que el tomate cueste lo que realmente cuesta hoy. Un kilo de tomate hoy está en el orden de los 100 pesos. Pero vamos a lo que costará el kilo de tomate en el mes de diciembre, enero, y seguramente el kilo de tomate estará muy por debajo de ese precio. ¿Cuál es la respuesta? En primer lugar, de que el tomate es de cultivo estival, es decir, el grueso de la cosecha está en los meses de diciembre, enero. Pero desde el punto de vista económico, ¿qué es lo que ocurre? En este momento, el tomate es un bien que relativamente es más escaso hoy que en otras épocas. Y si es más escaso hoy, amerita que su precio sea mayor. En el mes de diciembre, enero, como decía hace un momento, relativamente el tomate va a ser menos escaso, es decir, va a ser un poco más, va a ser abundante. Entonces eso hace que su precio caiga, disminuya, porque su escasez ha aumentado. Perdón, porque su escasez ha disminuido. Bien, ahora vamos a hablar de las teorías del valor de las cosas. Muchas veces nos hemos interrogado sobre por qué este bien cuesta o tiene este precio. ¿A qué se debe que este otro bien tiene este otro precio? Entonces, existen dos teorías que hablan sobre el valor de las cosas. Una es la teoría del valor trabajo. Esta teoría dice de que un bien tendrá un precio de acuerdo a la cantidad de trabajo social que tenga incorporado, que no sería otra cosa que lo que llamamos el costo de producción. La teoría que sigue es la teoría subjetiva del valor. Esta teoría dice que el valor de un bien, de una cosa o de un producto, no es concerniente a lo que el producto en sí representa, es decir, a lo que sea inherente a él, ni tampoco a lo que tenga incorporado en términos de trabajo social, sino que el precio de un producto estará en función de lo que las personas, los consumidores, le atribuyamos en términos de utilidad. Es decir, que cuanto más útil veamos a un producto, el valor del mismo va a ser mayor. Es decir, va a estar en función, la utilidad marginal en función de la escasez relativa. Pero lo que en este momento nos interesa saber es que en esta teoría del valor subjetivo
es que los sujetos, nosotros, somos los que asignamos valor a las cosas en función de la importancia que le damos para satisfacer nuestras necesidades. Un celular hoy vale lo que vale, no en función del trabajo social que tenga incorporado, es decir, la tecnología, el hardware que tenga, sino que su valor está determinado por la importancia que nosotros le asignamos para estar comunicados. Bien, salimos de las teorías del valor y entremos a pensar ahora sobre algo también muy importante, que es la utilidad en economía. Esto tiene que ver con lo que hace un momento hablábamos de que los bienes son útiles. La utilidad de un bien está en función de que satisface una necesidad. Entonces, la utilidad es el grado o nivel de satisfacción que se alcanza al satisfacer una necesidad, a través obviamente del consumo de un bien. Eso es la utilidad, o sea que es nivel o grado de satisfacción o grado de utilidad que se alcanza al satisfacer y consumir unidades de un determinado bien. Jeremy Bentham, un filósofo británico, decía que la utilidad muestra la dirección de la preferencia. Es decir, aquellos bienes que nosotros le asignamos, como decíamos hace un momento, una mayor utilidad, es allí donde está nuestra preferencia, antes que volcarnos al consumo de otros bienes. O sea que la utilidad está demostrando la dirección de la preferencia. Pero la utilidad en realidad está basada en que, también lo decía Jeremy, que todos los seres humanos preferimos el placer y la felicidad antes que el dolor y la tristeza. Es decir, que todo lo que el ser humano hace, lo hace con el sentido de aumentar el placer, el disfrute en la satisfacción de las necesidades que encara. Bien, ahora veamos dentro de este concepto de utilidad, ¿qué es la utilidad total? La utilidad total es el grado o nivel de satisfacción que alcanzamos en términos de utilidad cuando consumimos en conjunto una determinada cantidad de unidades. Es decir, que si consumimos 5 naranjas, la utilidad total estaría dada por la sumatoria de las utilidades individuales proporcionadas por cada una de ellas. Es decir, que sería la sumatoria, el conjunto, representa el conjunto de ese grado de satisfacción que experimentamos. Bien, para entenderlo mejor a lo que acabamos de expresar, vamos a suponer de que estamos en la facultad. Hagamos este ejercicio y nos situemos con nuestra mente, ustedes sentados en el aula que habitualmente tenemos clase, y yo al frente. En ese momento les indico lo siguiente. Por favor, necesito de que salgan del recinto y nos traslademos a la cancha de fútbol colindante. Y en esa cancha de fútbol, cuando llegamos, les digo, bueno, ahora van a comenzar a trotar alrededor de 20 minutos. Con este calor que hace el día de hoy, con este clima, comienzan a trotar ustedes. Luego de los 20 minutos, que están transpirados y jadeantes, llegamos al aula. Antes de ingresar al aula, les voy a hacer entrega de un paquete de galletitas, me traicionó el subconsciente, un paquete de papas fritas que previamente lo voy a abrir y les voy a agregar con un salero más sal. Y luego cada uno de ustedes va a sentarse en su respectiva ubicación en el aula. Bien, una vez que están sentados, les voy a decir de que, ¿qué prefieren en este momento? Comer estas apetitosas papas fritas light
o bien tomarse algún líquido. ¿Qué opinan ustedes? Tomarse algo. Así es. Es decir, como lo dije, ustedes llegaron todos transpirados luego de haber trotado y por lo tanto lo que están prefiriendo es calmar su sed a través de algún líquido. Ese líquido depende de lo que cada uno prefiera. Puede ser agua, puede ser una gaseosa o lo que uno quiera. Bien, entonces, volvamos al aula y yo les presento estos cuatro vasos. Bien, el primero lo ven que tiene un objeto ahí en medio del nivel que tiene de líquido, que es un hielo, para que esté más apetitoso todavía, y luego están los siguientes vasos también con líquido. Les voy a preguntar ahora, dijimos que la utilidad es el grado o nivel de satisfacción que se alcanza al consumir unidades de un bien. La pregunta es, la utilidad que posee el primer vaso comparada con el segundo, la utilidad que nos proporciona el primero comparado con el segundo será igual, mayor o menor. ¿Qué opinan? Mayor. Correcto. O sea, la utilidad que le asignamos al primer vaso va a ser mayor que la del segundo, el segundo con respecto al tercero y el tercero con respecto al cuarto. Es decir, por carácter transitivo, el primero siempre va a tener mayor utilidad que cualquiera de los restantes, y sobre todo del cuarto. Bien. Puede ocurrir también de que este primer vaso lo tomamos rápidamente y seguimos sediento y este vaso también lo tomamos tan rápido como el primero. Entonces puede ocurrir de que la utilidad que le asignamos al primero sea igual que el segundo y que tal vez que el tercero. Pero de ahí en más, siempre la utilidad va a ser menor a partir que más vasos incorporemos. Nunca la utilidad va a ser menor, diríamos, comparado el segundo con el primero o el tercero con el segundo, siempre va a ser menor, quiero decir, o igual, como dijimos hace un momento. Ahora, si vamos al revés, del primero con respecto al segundo, la utilidad va a ser mayor acá o igual. Del segundo con el tercero puede ser igual, pero el segundo va a ser mayor que el tercero. Y si no, igual, pero nunca el segundo va a ser menor que el tercero. Bien. Esto que acabo de hacer nos lleva a esta tabla en donde yo puse las unidades que vamos a consumir o que hemos consumido en los cuatro vasos. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Y luego tenemos lo que denominamos utilidad total. Dijimos que la utilidad total es la utilidad que nos proporciona el consumir todas las unidades estas en conjunto. Por ejemplo, acá hemos consumido una sola, acá hemos consumido dos en conjunto, acá 3 unidades en conjunto y acá 4. Bien, entonces la utilidad total proporcionada por la primera unidad es de 12. La utilidad total proporcionada por las dos unidades en conjunto es ahora 19. La utilidad total proporcionada por las 3 unidades en conjunto es ahora 24, y las 4 unidades en conjunto, la utilidad total es de 27. Pero ahora aparece una columna más, a ver si acá el reflejo me permite que ustedes visualicen, que es la columna de la utilidad marginal. ¿La utilidad marginal qué es? La utilidad marginal es el aumento que se produce en la utilidad total como consecuencia de consumir una unidad más de un bien cualquiera. O sea, es el aumento, la disminución que se produce en la utilidad total
como consecuencia de consumir una unidad más de un bien cualquiera. Entonces, la utilidad marginal de consumir una unidad coincide con la utilidad total, es 12. Ahora, la utilidad que nos proporciona el segundo vaso surge de la diferencia, al dividir en 1, porque va variando en 1, entre la utilidad de 2 vasos, que es 19, menos 12. Es decir, la utilidad marginal es 7. Bien. Para sacar la utilidad marginal del tercer vaso, tomamos 24, le restamos 19 y lo que aportó en términos de utilidad fue 5, la tercera unidad. La cuarta, 27 menos 24, aportó 3 unidades más en términos de utilidad. Bien. La utilidad marginal tiene un comportamiento inverso a la cantidad de unidades que vamos consumiendo. Es decir, miren, la primera unidad tiene mayor nivel que la segunda y así sucesivamente, que era lo que decíamos recién cuando presentamos los vasos. La utilidad total va creciendo, pero va a llegar un momento en que la utilidad total también va a decrecer, es decir, que va a tener un pico y de allí comienza a decrecer. Bien. ¿Para qué sirve esto? En primer lugar, para entender nuestra conducta, nuestro comportamiento, es decir, cómo nos comportamos entre situaciones que enfrentamos. Gregory Mankiw, que escribió un libro de economía, que es bestseller y está recomendado en la bibliografía de la materia, que además está en versión PDF, que pueden descargarla de la web. En la bibliografía de la materia ahí pueden sacar los datos y luego buscar con Google y bajar esta obra. Bien, Mankiw, ¿qué decía? Hay 10 principios básicos en economía, haciendo un parangón con los 10 mandamientos. Estos 10 principios básicos, entre uno de ellos, está que los hombres actuamos en función de la utilidad marginal, o sea que nuestras decisiones se toman en función de la utilidad marginal, o sea que somos marginalistas. Y presentaba un ejemplo bastante interesante de la utilidad marginal que lo decía de esta manera. Vamos a suponer que estamos por volar en un avión, es nuestro deseo, pero primero veamos cuáles son los costos para que el avión pueda estar en el aire y llegar a destino. Se calcula que el costo de un vuelo Tucumán-Buenos Aires es equivalente a aproximadamente el 50% de lo que pagaron los pasajeros. En otras palabras, con la mitad del pasaje se cubrieron los costos. A partir de allí, la utilidad marginal es mayor que el costo marginal y por lo tanto la empresa obtiene beneficios. Bien. En ese momento se hicieron las llamadas ya por los altavoces de que el avión está próximo a partir, que por favor los pasajeros se apersonen. En ese momento llega un pasajero, llegamos nosotros, y nos presentamos a la ventanilla y le decimos, mire, quiero salir en este avión que está próximo a despegar a Buenos Aires. Perfecto, señor. Bueno, el pasaje sale tanto. Supongamos 15.000 pesos. 15.000 pesos. Pero uno les dice, no, lo que yo les ofrezco pagar es 8.000 pesos. ¿Qué es lo que hacen? Obviamente el expendedor del pasaje no tiene facultades para poder hacer la rebaja que nosotros pensamos. Tal vez
si insistimos, se conecte con alguien que tenga poder de decisión. ¿Y cuál va a ser su decisión? Ya que están cubiertos los costos de la aeronave, del vuelo, el único costo que sería incorporar un pasajero más sería el valor de la cajita con un alfajor y un cereal que habitualmente las aerolíneas entregan. Es decir, que el resto sería beneficio para la compañía. Por lo tanto, la persona, dije con poder de decisión, tomaría la decisión en ese sentido, aceptando de que el pasaje lo paguemos lo que hemos ofrecido. Es porque está pensando en términos marginales. En la clase pasada, o una de las pasadas, yo les decía también de que los que hacen marketing, los especialistas saben de que pensamos en términos marginales y por esa razón nos dicen lleve 3 unidades al precio de 2. Y si estamos dispuestos a comprar una unidad, nosotros nos va a llevar a pensar qué utilidad nos aporta la segunda unidad y qué utilidad nos aporta llevar también la tercera, o las 2 unidades extras en conjunto, qué utilidad nos aporta, y así vamos a tomar la decisión seguramente llevando las 3 unidades. Es decir, que estamos habituados a pensar en términos marginales. Siempre uno como comprador tiene que maximizar el beneficio y esto implica pensar en términos marginales. Si, por ejemplo, me apersono a una tienda y quiero comprar, ya he separado 3 camisas, puedo decirle al vendedor de que me efectúe un descuento, ya que llevo 3 unidades. Lógicamente que el vendedor va a decir que por la filosofía que tiene la casa, no se hace ningún tipo de descuento, pero si uno insiste, seguramente nos llevará a hablar con el jefe de venta o con el gerente, y el gerente tomará la lista de precios, consultará y sabe cuál es el poder de decisión que tiene y seguramente nos hará un descuento. O de lo contrario, nos regalará una corbata, un pañuelo, lo que fuere, a un bien. En definitiva, para nosotros implica haber obtenido un beneficio y estamos siempre pensando en términos marginales y ellos también porque no es lo mismo vender una unidad que vender 3. Bien, es decir, que todas las tomamos decisiones en términos marginales, tal cual lo pregonaba Gregory Mankiw en su libro. Bien, ahora vamos a trabajar con lo que es el modelo del flujo circular de la economía, más conocido como modelo de una economía de empresa, modelo de una economía de empresa. En primer lugar, ustedes suponen no conocen lo que es una empresa, es decir, conocen por lo que actuaron, pero técnicamente no saben qué es una empresa. Bueno, una empresa es una unidad básica de producción, es la unidad por excelencia de producción, que combina los recursos productivos de la tierra, del trabajo y del capital a los efectos de elaborar bienes y servicios para luego venderlos en el mercado con el propósito de obtener un beneficio. Ya dijimos que por el principio de la maximización, las empresas también lo que buscan es maximizar ese beneficio. Pero bueno, eso lo veremos más adelante cuando abordemos ya en la segunda parte de la materia el tema de empresa y sistema de información contable. Bien, entonces, en este modelo de una economía de empresas decimos de que tenemos una empresa. La empresa es un sistema. Ustedes como hombres de sistema saben perfectamente, es un sistema probabilístico sumamente complejo.
Ese sistema tiene entradas y tiene salidas. Las entradas, en este caso de las empresas, provienen sobre todo de los proveedores, que son los que suministran los insumos para que uno pueda elaborar, fabricar los productos. O si no, también los que son insumos o entradas que uno destina directamente para la venta, como ser el caso de un comercio. Y la salida serían las unidades que destinamos a productos para la venta y que van a parar en manos de nuestros clientes. Es decir, una economía de empresa tiene que, en donde vemos proveedores y vemos clientes, y la empresa está interactuando con ellos. Este modelo es esta gráfica que les presento acá. Bien, creo que ahí ven, acá tienen dos cuadrados y acá tienen dos elipses, esta y la de arriba. Los cuadrados o rectángulos, como ustedes quieran hacerlo, representan en este caso dos de los agentes económicos. Los agentes económicos son los actores que intervienen en todos los procesos productivos en una economía. Y estos son, en primer lugar, los hogares, llamados economías domésticas. En segundo lugar, las empresas. Y en tercer término estaría el Estado. Esos son los tres agentes económicos que intervienen en toda economía. Entonces, ¿los hogares qué hacen? Acá en las elipses tenemos dos mercados. Este es un mercado y este otro mercado. El mercado superior es el mercado de bienes y de servicios. Es el mercado de bienes y de servicios, es decir, el mercado donde recurrimos si queremos comprar arroz, si queremos comprar fideos, si queremos comprar aceite, si queremos comprar una herramienta, si queremos comprar una computadora, si queremos comprar un automóvil, etc. Ese es el mercado de bienes y de servicios. Y acá tenemos otro mercado que es el mercado que se denomina de servicios productivos o de factores productivos. Y este mercado, si nosotros pudiéramos hacer una partición de sistemas y dividir este sistema en sus subsistemas que lo constituyen, estaríamos viendo tres subsistemas. El subsistema o mercado inmobiliario, que tiene que ver con la tierra como factor productivo, el subsistema del mercado del trabajo, que tiene que ver con los recursos humanos, y el subsistema que corresponde al mercado de los recursos materiales, que sería al mercado del capital. Dijimos que el capital acá está corporizado, no es capital líquido en términos de dinero, sino que está corporizado en lo que es capital fijo y capital circulante, que ya lo hemos definido. Entonces, mercado de bienes y servicios y mercado de servicios o factores productivos. ¿Qué es lo que hacen los hogares? Pero empecemos mejor desde acá por las empresas. Las empresas lo que hacen es producen y venden bienes. Producen y venden bienes. Es decir, que las empresas ofertan, hacen la oferta, son los que hacen la oferta, son los que ofrecen esos bienes en este mercado. Y nosotros, los hogares, somos los que vamos a comprar esos bienes. Es decir, los hogares, ¿qué es lo que hacen? Compran y consumen bienes y servicios. Es decir, que esta línea discontinua está en términos de bienes físicos, bienes y servicios físicos. En cambio, la línea llena está en términos de dinero, es decir, que para obtener estos bienes tenemos que pagar el precio correspondiente. Por lo tanto, para los hogares, esto es el gasto de los consumidores. Vuelvo acá primero. Dije que las empresas hacen la oferta de bienes y de servicios en ese mercado y la demanda la hacen los hogares, porque los hogares son los que compran y consumen bienes y servicios. Hay que pagarlos y esto es el gasto de los consumidores, que está en pesos.
Y para las empresas, lo que es gasto se transforma en ingresos para las empresas. Bien, vamos ahora al mercado inferior. ¿Qué hacen los hogares? Los hogares son los que proveen, es decir, que venden servicios productivos a las empresas. Acá en este mercado de servicios productivos o de factores productivos. Es decir, que las empresas hacen la oferta de qué tipo de servicios, de los servicios de la tierra, del trabajo y del capital, o de lo que es lo mismo, de los servicios correspondientes a los recursos naturales, humanos y materiales. Hacen la oferta. Las empresas acá constituyen la demanda de esos servicios productivos, porque las empresas compran y contratan servicios productivos. Pero las empresas tienen que pagar por estos servicios. Y estos servicios que ellos contratan y que les pagan son costos para ellas lo que pagan. Para los hogares se transforman en ingresos. ¿Qué ingresos son? Ya dijimos que son los ingresos que corresponden a las rentas, que corresponde a la tierra, los salarios, que corresponden a los recursos humanos, y los beneficios que corresponden a los recursos materiales o al capital. Entonces, acá lo voy a acercar más, es la gráfica o el modelo de una economía de empresa o modelo del flujo circular de una economía. Lo ven que esto es un círculo virtuoso que da vueltas y mueve la economía en su conjunto. Hoy, a raíz de la cuarentena, este círculo está viciado, es decir, en la medida en que este círculo funcione y rote, lo que está proporcionando es beneficio para los actores. Y esto significa riqueza en términos económicos. Crece el Producto Bruto Interno. Bien, pero ahora vamos. Dijimos que esta línea continua está en términos de pesos. Entonces, si tomamos la parte superior como la parte inferior, por ambas partes podemos determinar o calcular lo que se denomina el Producto Bruto Interno. ¿Qué es el Producto Bruto Interno? El Producto Bruto Interno es el valor expresado a precios de mercado de los bienes y servicios finales producidos por la economía de un país durante un determinado periodo de tiempo. Normalmente el Producto Bruto Interno se calcula anualmente, también se hace semestral y trimestralmente en la actualidad. Así como está el Producto Bruto Interno, también está el PBN, es decir, el Producto Bruto Nacional. Bueno, cuando veamos Producto Bruto, recién entraremos a analizar cada uno de ellos. Lo importante es que ya conocemos la definición de lo que es el Producto Bruto Interno. Pero, ¿qué nos dicen estas dos corrientes que tenemos? La corriente superior nos habla de un método. Es decir, hay tres métodos para el cálculo del Producto Bruto Interno. Un método es el método del gasto. El otro método es el método del ingreso o del costo de factores. Y el último método es el del valor agregado. Vamos al primer método que corresponde a la parte superior. Es el método del gasto. El método del gasto implica el gasto en consumo que hace en consumo de bienes y de servicios efectuado por los hogares. Acá teníamos el gasto de los consumidores, el gasto que hacen también en bienes y servicios las empresas y el gasto en bienes y servicios que hace el Estado. Entonces, la sumatoria de eso nos da igual al Producto Bruto Interno por el método del gasto. Ahora, si queremos calcular el Producto Bruto Interno por el segundo método, nos situamos en la parte inferior de la gráfica de este modelo. Entonces, este método es el método del ingreso o del costo de factores.
Entonces surge de la sumatoria de los ingresos correspondientes a la tierra, al trabajo y al capital. Es decir, surge de la sumatoria de las rentas, de los salarios y de los beneficios. Ahora, por el método del valor agregado, el último método, esto sería que tenemos diferentes etapas productivas en la elaboración de un producto. Entonces, lo que cada una de estas etapas agrega en términos de valor económico, que sería en términos de utilidad, al producto, es lo que nosotros vamos a sumar para obtener el Producto Bruto Interno por el método de el valor agregado. Por ejemplo, podríamos tomar un automóvil. Entonces, una etapa productiva está representada por la industria metalúrgica, primero por la extractiva, es decir, la minería, que extrae en este caso, los metales que luego la industria manufacturera metalúrgica los procesa. Y esta industria metalúrgica está en función de autopartes que cada una de ellas hace. Es decir, algunas hacen se dedican a hacer el capó de los automóviles, el chasis, el techo, las puertas, y como hay otras industrias también que fabrican los cables que se van a utilizar luego en los circuitos y en los relojes que se usan y de manera electrónica, y también materiales eléctricos. Luego tenemos también las gomas que utilizamos también, que provienen del caucho de otra etapa productiva. Es decir, que hay una serie de etapas que luego uno los ve cuando se ensambla todo en la línea de producción y vemos el producto final como un automóvil. Entonces, si sumamos lo que cada una de esas etapas agregó en términos de utilidad al producto final, que es el automóvil, vamos a obtener el Producto Bruto Interno por el método del valor agregado. Bien, vamos ahora a trabajar con lo que se denomina este otro enfoque, que era el segundo que dijimos para interpretar lo que era economía, que es el enfoque de la nueva economía. Bien. La economía, acá en este enfoque, invade campos que corresponden a otras disciplinas del conocimiento científico, como ser la psicología, la sociología, el derecho, la educación, etc. Es decir, que los límites de la ciencia se vuelven permeables. Y esto es saludable. En economía, por ejemplo, vamos a estudiar el contrabando. Y el contrabando, que significa la introducción ilegal de artículos provenientes de otros países a nuestro país, sin que obviamente paguen los impuestos necesarios para introducirlos. Entonces, el contrabando, esta actividad que se estudia desde el punto de vista económico, también es estudiada desde el punto de vista del derecho. Dijimos que es ilegal. También lo podemos estudiar desde el punto de vista de la psicología, para tratar de interpretar por qué estas personas actúan de esta manera, se me ocurre. Bien, de la misma manera también podríamos estudiar el desgranamiento y la deserción escolar, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la sociología, con la psicología, etc. Y así podríamos estudiar infinidad de temas. Pero hablemos de estos dos enfoques de la economía. ¿Por qué este se llama de la nueva economía y el anterior se llamaba el enfoque de economía tradicional? El enfoque de economía tradicional
estaba centrado en investigar e interpretar los arreglos institucionales, que el propósito era, esos arreglos institucionales servían para solucionar el problema económico. Pero el propósito de estudio, el objetivo de estudio eran los arreglos institucionales. Ahora, en la nueva economía, el objetivo de estudio son, en primer lugar, el comportamiento racional y, en segundo lugar, el intercambio de mercado. El comportamiento racional, ¿qué entendemos por comportamiento racional? Comportamiento o conducta racional. Entendemos de que todos los seres humanos estamos guiados en función de alcanzar objetivos. O sea, que nos planteamos objetivos que queremos alcanzar. Así en nuestra vida actuamos. Obviamente esos objetivos tienen metas temporales hasta que lleguemos a cumplir el objetivo. Un ejemplo claro, ustedes en este momento que están haciendo esta materia, cursando esta materia, y su propósito, ¿cuál es? Su meta es regularizar la asignatura y aprobar luego el examen. O, como es promocional, aprobarla mientras llevan a cabo los parciales. Contestan o resuelven los parciales. Bien. Ese es el objetivo que ustedes... Sí, es decir, que todos los seres humanos estamos guiados por objetivos. Y el objetivo final, o meta a largo plazo que ustedes tienen, es justamente el de graduarse con el título que buscan, en el caso de ustedes, como ingenieros en sistemas. Bien. Para corroborar esto del comportamiento racional, vamos a abordar otro ejemplo de es citado por Gregory Mankiw en su libro, y se trata de dos psicólogos, psiquiatras en realidad, que se apersonan, perdón, no psiquiatras, psicólogos, que se apersonan a un hospicio. En ese hospicio estaban internadas, es decir, había internas, 44 mujeres. Estas mujeres, de acuerdo al diagnóstico médico, estaban internadas por psicosis, es decir, eran psicóticas. Lo cual implica que desde el punto de vista de la medicina, no son seres racionales, sino irracionales, es decir, que manifiestan ese comportamiento y por lo tanto ese es el motivo por el cual son aisladas para su restablecimiento. Bien, entonces estos psicólogos se hicieron presentes, reunieron, en este caso eran 44 internas, y dijeron, miren, vamos a aplicar a partir de mañana un sistema que se llama de reforzamiento contingente, que va a consistir en que ustedes pueden trabajar en lo que consideren más adecuado. Y le dieron una batería de opciones. Por ejemplo, pueden colaborar en la lavandería, pueden colaborar en la limpieza de los aposentos, de las salas, pueden colaborar en la biblioteca, pueden colaborar en tareas administrativas, pueden colaborar en los jardines, etc. Bien. En función de la cantidad de horas que cada una trabaje, se les va a dar un premio. Ese premio va a ser asignarles una chapita, que esa chapita ustedes la van a poder cambiar por privilegios dentro del hospicio. ¿Cuáles eran estos privilegios? Salir a caminar por los jardines, es decir, fuera del edificio,
poderse quedar a ver televisión sin tope horario. Normalmente las internas a las 10 de la noche se les cortaba la televisión ya para que duerman. También podrían hacer lo mismo con leer hasta las horas que ustedes quieran, y así les fueron dando una serie de privilegios. Recibir visitas por más tiempo, por ejemplo, por más tiempo. Bien, ¿qué se observó? Porque este experimento se hizo durante una semana, o 15 días mejor. Entonces se observó de que a partir de ese día la cantidad de horas trabajadas por las internas en su conjunto aumentó. De aproximadamente 8 o 9 horas que hasta ese momento trabajaban, aumentó hasta alrededor de 70, 80 horas en conjunto al término del ejercicio. Bien, este sistema de reforzamiento contingente, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista gerencial, no es otra cosa que un sistema de incentivos. Bien. Terminado el experimento, ellos sacaron una conclusión, pero dijeron, ahora vamos a probar este mismo experimento en seres que supuestamente tienen también un comportamiento, son racionales por excelencia. Entonces, fueron a un curso de la Universidad de Harvard, al College de Economía, y allí reunieron a los alumnos que en ese momento estaban estudiando, que eran alrededor de 30. Y les dijeron, a partir de las próximas 2 semanas, ustedes tienen previsto rendir 2 parciales. Entonces, en la medida en que ustedes saquen altas notas, recibirán una recompensa pecuniaria, es decir, en dinero. Y se les propuso, si sacan una nota de 10, se los recompensará con $2.000. Si sacan una nota de 9, con $1.000. Si sacan una nota de 8, con $500. Y si sacan una nota de 7, con $100. Bien, este experimento se aplicó, durante 15 días, y al término de los 15 días se promediaron las notas de ambos parciales y se observó que de los 30 alumnos que habían participado del experimento, 7 habían aprobado con 10, 4 con 9, 2 con 8, 1 con 7, y así sucesivamente los demás, hasta los 2 últimos que habían aprobado con 4. Pasados los 15 días, los volvieron a reunir y les dijeron, ahora vamos a aplicar un sistema sin incentivos, es decir, un sistema de reforzamiento no contingente. Para ello, ustedes tienen que rendir en las próximas 2 semanas también los 2 últimos parciales que le quedan, y veremos qué notas sacan, pero no habrá ningún premio de carácter económico, es decir, en dinero. ¿Qué observaron al promediarse estos 2 últimos parciales? Observaron que de los 30 alumnos, 3 aprobaron con 10, 1 lo hizo con 9, 2 con 8, 2 con 7, y luego se distribuyeron así hacia abajo, pero lo llamativo es que hubo 3 alumnos que resultaron reprobados, es decir, aplazados. ¿Cuál es la conclusión en general de este experimento llevado a cabo en el auspicio y en esta Facultad de Economía de la Universidad de Harvard? Es que todos los seres humanos evidenciamos un comportamiento racional, es decir, que cuando recibimos un incentivo, nos hace que nos preocupemos en alcanzar la meta.
Es decir, que todos los seres humanos actuamos y nos guiamos en función de objetivos. Bien, eso es con respecto al comportamiento racional. Vamos al intercambio de mercado. El intercambio de mercado, o sea, para que se dé esa transacción, el intercambio tiene que reunir dos requisitos fundamentales. Uno de ellos es que tiene que ser mutuo y el segundo requisito que tiene que ser voluntario. Mutuo implica que ambas partes tienen que satisfacer sus expectativas o necesidades. Tiene que haber concurrencia, mutualidad. Y voluntario, que cada una de ellas lo hace libremente, sin ningún tipo de coacción o coerción. Entonces, el comportamiento racional sería que si yo deseo comprar pan para consumirlo, porque tengo hambre, previamente voy a pensar en trabajar para conseguir el ingreso necesario y con ese ingreso me permita comprar, adquirir el pan en la panadería. El panadero hace el pan y su propósito es venderlo. Y uno compra el pan y el propósito que persigue es consumirlo. Uno tiene hambre. Es decir, hay mutualidad. El intercambio es mutuo. Por otra parte, es voluntario porque libremente yo fui a comprarle ese panadero y ese panadero me vendió, como podría haber asistido a otra panadería. Es decir, hay voluntad de ambas partes para que se lleve a cabo la transacción. Distinto sería si se presenta de repente un ladrón y le dice al panadero, llename esta bolsa de pan, si no, a cambio de tu vida. Es decir, el panadero obviamente tal vez acceda y que este intercambio de mercado es realmente un intercambio de mercado, es decir, es mutuo y voluntario, no lo es. ¿Por qué? Por un lado, únicamente satisface su necesidad el asaltante, por otra parte, no es voluntario tampoco, ¿por qué? Porque se está apropiando de algo que no le corresponde, que es hacerse dueño de la vida del comerciante, porque le está proponiendo un intercambio entre la vida de él, que le pertenece realmente al comerciante, no al asaltante, es decir, que tampoco hay voluntad. Por lo tanto, esto no es un intercambio voluntario. Bien, ahora vamos a abordar las dos definiciones que corresponden a la nueva economía. Una de las definiciones es la de Schiffleifer y Gleiser. Estos dos autores dijeron que la economía se ocupa de estudiar cómo se relacionan los seres humanos entre sí. O sea que la economía se ocupa de explicar cómo actúan los seres humanos entre sí. La otra definición corresponde a Gordon Tullock y Mackenzie, que son autores del libro de la ABC y la Z de la economía. Perdón, dije mal. Ellos no son los autores del libro. Los autores del libro, el autor del libro es el doctor Valeriano García, que recientemente falleció y que lo cita en su libro a esta definición, que pertenece, dijimos, a Tullock y Mackenzie. Ellos decían de que la economía es una ciencia social que estudia la conducta humana en el contexto de la interacción social. O sea, que estudia la conducta humana, el comportamiento humano, en el contexto de la interacción social. Es un principio o una visión sistémica, como hombre de sistema. El enfoque del sistema dice de que hay que estudiar al sistema, pero con referencia a su medio. Es decir, en este caso, estudiamos el comportamiento de las personas, pero en ese contexto
de la interacción social, que es lo mismo que decía Schleifer y Gleiser, que se ocupaba de explicar cómo actúan, cómo se relacionan o interactúan los seres humanos entre sí. Bueno, con eso hemos terminado la clase de hoy. Después me pasan los grupos que hayan constituido, no se olviden, no más de 4 por grupo, para que les pase yo el material de ese control de lectura, de ese práctico que será presentado por ustedes el día miércoles de la semana que viene, es decir, miércoles 23. El viernes tendremos una clase muy corta, debido a que tengo que tomar examen presencial ese día de economía, así que nos veremos, si Dios quiere, virtualmente el día viernes. Si hay alguna pregunta me la pueden hacer, sino que tengan unas buenas tardes y nos vemos el viernes si Dios quiere.